y voy a quitar lo que estamos presentando, lo que estamos compartiendo. Un momento. Ok. Ujú, quitamos. Ajá. Ok. Un momentito. Estoy un poquito enredado con. Vamos a cambiar el objeto de presentación. Ya casi lo vemos. Capítulo 3. Ok, ahora sí. Ajá. Capítulo 3 que está en la pantalla. Aquí está. Muy bien. Estamos compartiendo el material. Capítulo 3 es parte de un conjunto de capítulos que tienen que ver con Jesús el Cristo. El propósito de este libro es centrarnos en la identidad de Cristo. En la sesión número 3, que corresponde al capítulo 3, el título es Autoridad que revela a Dios y tenemos varias secciones. Cada una de ellas tiene que ver con un argumento bíblico que, que presenta a Cristo como alguien en quien reside la autoridad de Dios. Por lo tanto, la idea es reforzar, entender, sustentar de forma sistemática, bíblica, que Jesús es en efecto una de las personas de la deidad y es Dios Hijo. Y ese es un tema que nosotros necesitamos aprenderlo. Se justifica que nosotros desarrollemos conocimiento bien sustentado de esta doctrina, de esta enseñanza de la palabra, para que podamos entonces hablar de Jesús de una forma adecuada, de una forma que haga justicia a su grandeza, a quién es Él en realidad y las implicaciones que tiene cuando uno conoce a Jesús de forma adecuada, acertada, ¿verdad? Y ese es el ideal para que ese conocimiento de Jesús nos haga entonces seguidores verdaderos de Él y miembros de la iglesia, de su iglesia. Muy bien, vamos a estar entonces aquí haciendo rápidamente una, un adelanto, un anuncio de qué es lo que va a pasar. Estoy a cargo de la apertura de la sesión de hoy. Carlos Delgado tiene a cargo la sección que se titula La autoridad como problema decisivo, de dónde viene la exousia de Jesús, la palabra exousia del griego que significa autoridad y por qué escandaliza. Luego Alder va a estar hablando de la sección que tiene que ver con autoridad recibida y manifestada por medio de la investidura que él recibió y su anuncio que él hace del reino. Luego Juan Carlos Hernández nos va a presentar la autoridad por medio de la palabra de Jesús, porque de él se dice que enseñó con autoridad. Dan va a hablar sobre la autoridad de Jesús sobre el mal, el tema de exorcismos y liberación como choque público entre reino y dominio enemigo. Henry Cabeza va a hablarnos de la autoridad para perdonar, el punto de quiebre. Humberto Cárdenas nos va a hablar de la autoridad sobre la Torá y las instituciones, sábado, la pureza eh, de la cual habla el Pentateuco, mesa y templo. Karina, autoridad que se delega, Jesús concede autoridad a sus discípulos. Luego, Juan Carlos García, autoridad e identidad divina, el monoteísmo bíblico incluye a Jesús. Y por último, no asignado por el momento, autoridad que desemboca en culto, invocar y confesar a Jesús. Y tengo a cargo el retorno al centro, autoridad que integra al discípulo y exige respuesta. Y luego Luis, que está en camino, va a tener el cierre. Muy bien, entonces damos la palabra ahorita a Carlos Delgado para que sea el que nos hable y dejo de compartir. Dejo Hermano de Carlos, compartir. Sí, dime. el tema mío no era la autoridad de Jesús recibida del Padre manifestada en el reino. Esa fue la que Ah, me llegó a mí. Ahorita veo que tengo otro. oh, sí, tal vez está, es de del sesión anterior, posiblemente.
pero, Sí, pero, pero no hay problema. Voy a enviarte otra vez el documento para que veas el número 3. Ok, ok. ya te lo envío. Muy bien, Gracias. entonces, adelante, Carlos Delgado. Estoy tratando de dejar de compartir aquí. Vamos a ver cómo dejo de compartir. Ajá, dejar de compartir. Muy bien, aquí está. Ok, y bien, me corresponde entonces hablar sobre la autoridad como problema decisivo y viene la pregunta, ¿de dónde proviene la exousia o exousia de Jesús y por qué escandaliza? Hay que comprender que la autoridad de Jesús en los evangelios no se entiende como lo que es el liderazgo moderno ni como una habilidad retórica. El término griego exousia significa derecho y potestad legítima, es decir, la capacidad de actuar con soberanía. En el Antiguo Testamento, esa autoridad pertenece solo a Adonai, quien reina, salva y perdona. Su reinado es universal y eterno. Él es el único salvador y el único que borra los pecados. Estas prerrogativas son señales de la identidad divina. Por eso, cuando Jesús actúa en ese mismo terreno, el asunto se vuelve un poco decisivo, o es una blasfemia o es una revelación. Desde el inicio, el evangelista Marcos muestra que Jesús enseña con un peso distinto al de los escribas y su autoridad se confirma al dominar espíritus inmundos. Pero el verdadero escándalo surge cuando Jesús perdona los pecados directamente, algo que estaba reservado solo a Dios. Los escribas lo entienden, no es un detalle menor, es una cuestión teológica. La pregunta inevitable surge, ¿de dónde viene su autoridad? Escandaliza Jesús porque no solo habla de Dios, sino que actúa como Dios mismo. Él gobierna, libera y perdona. Así no puede reducirse a un simple maestro más de los que ya habían bastantes, sino que obliga a decidir si es un usurpador o si es una nueva revelación. Los evangelios insisten en que Jesús no se autoproclama, sino que actúa en perfecta comunión con el Padre, compartiendo obras divinas como dar vida y ejercer juicio. Eh, Tras de la resurrección declara, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, lo que evidencia que su autoridad es universal. En conclusión, la exousia de Jesús es la autoridad de Dios en acción. Enseña con realidad, vence el mal, perdona con legitimidad y se presenta como el Señor de todo. Por eso la gente se escandaliza, ya que obliga a decidir quién es realmente Jesús. Así que ahí tenemos mucho que para pensar. Con esto termino mi participación. Gracias, Carlos Delgado. Gracias por introducir la clase. En esencia, entonces, tenemos que la autoridad de Jesús, eh, un momentito, tiene que ver con de dónde viene, ¿verdad? O sea, estamos básicamente entendiendo que viene del Antiguo Testamento, ya se está hablando. No sé si tienes algún pasaje, Carlos, que compartir que tenga que ver con el reino del Antiguo Testamento, ¿verdad? Creo que Daniel 2, ¿verdad? Es uno de ellos. En realidad, todo el libro de Daniel está hablando del reino futuro de Cristo y es importante
estudiarlo con mucho cuidado, porque mucha gente piensa que es un libro profético para los tiempos modernos, pero en realidad se estaba refiriendo al reinado, al inicio del reinado del Mesías. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera sección lo que tiene que ver principalmente es con el fin de que establecer la necesidad de que se vea a Dios como un ser con autoridad, como un ser que ejerce señorío. Eso parece poco, ¿verdad? Parece muy obvio, ¿no? Parece muy obvio, pero no lo es, porque a, cuando uno se pone a hablar con la gente, acerca de qué significa Dios para ellos. eh, por lo general, las personas dicen que Dios para ellos es alguien que les da vida, alguien que les da salud, que les da trabajo. Es decir, la forma como se ve a Dios es como un ser, como un proveedor nada más, ¿verdad? Está ahí para bendecirme, está ahí para que yo no pase necesidad. Yo le pido a Dios y Dios me ha bendecido mucho a mí, etcétera, etcétera. Es decir, las personas por lo general tienden a ver a Dios así, simplemente como un proveedor, pero no como una autoridad, no como un ser soberano a quien que merece que nos humillemos en su presencia, que más bien Él es alguien que tiene señorío absoluto en en la totalidad del universo. Ese concepto no existe, ese concepto está perdido. Y si así ven a Dios, también a Jesús lo ven de esa manera. Entonces, por eso es importante esta sección con la cual comienza Carlos Delgado. Vamos a pasar ahora a la sección que tiene que ver con autoridad recibida y manifestada, investidura, que la tiene a cargo Alder Núñez y lo pongo en anclaje. Listo, gracias hermano. Muchas bendiciones hermanos, hermanas. En esta sección quisiera comenzar con esta palabra que decía nuestro hermano Carlos Delgado, exousia, que es un término griego que se traduce básicamente como autoridad. Exousia es lo mismo que decir autoridad, solo que claro, en el idioma griego, porque como sabemos el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esta palabra es muy interesante porque, si bien es cierto, la palabra autoridad es una palabra con la cual estamos nosotros muy familiarizados y la aplicamos en muchos contextos. Por ejemplo, decimos el presidente tiene autoridad, decimos el jefe de familia o el padre de familia tiene autoridad, o en nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro jefe secular tiene autoridad en nosotros como subalternos. Es un término que usamos muy comúnmente. Aquí quiero resaltar que algo que quiero resaltar en esta sección es la autoridad que tiene Jesús, que es distinta a la autoridad que nosotros entendemos desde el punto de vista secular o desde el punto de vista humano. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, por decir un ejemplo, la autoridad de nuestro jefe o de la persona que es gerente del lugar donde trabajamos, esa autoridad muchas veces se ha ganado debido a los años de experiencia acumulados, debido al esfuerzo, a los estudios, a también haber mostrado un buen comportamiento. Es decir, esa autoridad ha sido construida hablando humanamente, ¿verdad? En el caso del ejemplo de un jefe, por ejemplo, el jefe de nuestro trabajo, él ha construido o ella ha construido esa autoridad en base a diferentes esfuerzos y con el tiempo, ¿verdad? Es algo que se ha ido construyendo. Pero cuando hablamos de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es distinto, es totalmente distinto a cómo nosotros concebimos la autoridad, en un sentido secular, claro. ¿Por qué? Porque cuando vemos en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes que vamos a leer de Isaías y vemos algunos pasajes del Nuevo Testamento, como por ejemplo en el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que la autoridad de Jesús no es por la elocuencia que él tuvo, porque algunos versículos del Nuevo Testamento nos resaltan que los judíos estaban impresionados con la elocuencia con la que hablaba Jesús y en especial por lo que él enseñaba, por cómo
enseñaba los mandamientos, la ley de Moisés, cómo él las dominaba y que hablaba a profundidad. Y lo que más los sorprendía a ellos es porque decían, pero este hombre no ha tenido formación rabínica o formación, digamos, a través de un rabí, a través de un maestro, porque en aquel tiempo así era como se aprendía, a los pies de un maestro, de un rabí. Entonces ellos decían, los judíos decían, muchos de ellos decían, pero ¿cómo es que este hombre habla con tanto conocimiento si no ha sido discípulo de un maestro que conozcamos? Entonces ahí podemos ver que Jesús, la autoridad que Jesús tiene no es una autoridad construida o no es una autoridad que él tiene porque para algunos era considerado un maestro en aquel momento, sino que lo que podemos ver en algunos de los versículos que vamos a leer es que la autoridad de Jesús vino directamente del Padre. Quiero leerles rápidamente algunos versículos, porque estoy haciendo un resumen de la sección 2. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo de Isaías, capítulo 42, versículo 1. Dice así, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces podemos ver en este pasaje que está hablando Dios y está diciendo que él va a sostener a su escogido, que como sabemos es Cristo Jesús. Y dice que sobre él ha puesto su espíritu y él traerá justicia a las naciones. Otro versículo también muy interesante en el Antiguo Testamento es en Isaías 61:1, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y bueno, hay otros pasajes que podríamos mencionar, pero vamos a quedarnos con estos dos en el Antiguo Testamento. Podemos ver entonces de que ya desde el Antiguo Testamento, Dios Padre está anunciando que Él va a delegar su autoridad en una persona que va a llevar paz, que va a dar las buenas nuevas a los abatidos y que claro, sabemos que la revelación en el Antiguo Testamento es progresiva, es decir, no, tal vez no es como ya en el Nuevo Testamento, que sí es más clara. Dios Padre es más claro y los evangelistas también son más claros al narrar. Pero ya vemos en el Antiguo Testamento que se están dando muchas luces de esa autoridad que va a tener el Mesías. Ahora quiero rápidamente mencionarles algunos versículos del Nuevo Testamento donde se habla sobre la autoridad de Jesús, la exousia de Jesús. Y por ejemplo, en Marcos 1 del 10 al 11, que es el relato del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, recordamos que es Juan el Bautista quien bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando desciende en el agua, entonces en Marcos 1 del 10 al 11 dice, y luego cuando subía del agua, refiriéndose a Jesús, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos que en este versículo es interesante que, según nos narra Marcos, el Padre mismo dice explícitamente que Jesús es su Hijo amado y que en él tiene complacencia. También hay otro texto bíblico muy interesante que quiero comentárselos, que es Mateo 17, versículos 1 al 5. No les voy a leer los 5 versículos por cuestiones de tiempo, pero sí resaltar el último versículo, Mateo 17, del 1 al 5. Dice el versículo 5, refiriéndose al momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, es el contexto de este pasaje, de estos versículos. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces aquí vemos una escena muy similar que se narra en Mateo 17:5, muy similar al momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios mismo habla y los evangelistas lo registran así, que se escucha una voz del cielo y que dice claramente que Jesús es el Hijo es el Hijo de Dios, y dice también a él oír, dice en ese versículo. Entonces ahí vemos que la autoridad de Jesús no es por
no es por su elocuencia o por el conocimiento que él tiene de las escrituras del Antiguo Testamento, es porque Dios mismo le da esa autoridad. Es una autoridad, como decía el título de la sección, es una autoridad recibida y es una autoridad manifestada por Dios mismo. Entonces, eso es importante resaltarlo porque eh, podemos llegar a pensar a veces que la autoridad que Jesús tenía era por los milagros que hacía o por sus enseñanzas, porque eran muy sabias. Pero claro, eso es importante, sin duda. Pero debemos reconocer de que la autoridad que Jesús tiene es principalmente porque Dios mismo se la da. Y quiero finalizar con este versículo que está en Marcos 1, 14, permítame, Marcos 1, 14 al 15. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí vemos que Jesús hace una declaración muy importante. Dice, el tiempo se ha cumplido. Esto es importante resaltarlo porque en el Antiguo Testamento los profetas habían dicho, en muchas ocasiones varios de los profetas dijeron de ese tiempo en el que vendría el Mesías. Ese tiempo tal vez no estaba tan claro para el pueblo judío, aunque en las profecías de Daniel de las 70 semanas sí se puede ver claramente a ese tiempo al que el profeta se refiere, pero lo interesante aquí es que Jesús mismo dice que ese tiempo ya se ha cumplido, porque nadie más que Jesús, con la autoridad de Jesús, podía decir eso, porque los demás solo podían especular cuándo podía ser ese tiempo, pero Jesús mismo es el que certifica y el que con toda autoridad dice que ese tiempo ya se ha cumplido. Y luego vemos también la autoridad con la que él dice que el reino de Dios se ha acercado y dice arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces aquí podemos ver esa autoridad o esa potestad que tiene Jesús para hablar, para actuar también y para gobernar, porque eso no debemos perderlo de vista, que el tener autoridad es también la potestad para gobernar, y sabemos que Jesús es el rey de la iglesia, el rey de este reino, del reino de Dios, y, y él tiene esa potestad para gobernar también. Y quiero finalizar con la siguiente pregunta que plantea el material para la siguiente sección, que dice, si el reino llega con Jesús, ¿qué tiene su enseñanza para que la gente diga que él enseña como si tiene autoridad? Entonces, con esto finalizo y gracias. Gracias, hermano, por la oportunidad. Gracias, Alder. Y lo que llama la atención de esta sección es que prácticamente nos está diciendo que Jesús empezó a ejercer, o no, más bien no a ejercer, sino que Jesús recibió autoridad. La autoridad que él tiene la recibió cuando ya tenía 30 años. Es decir, desde el año 1 hasta el año 29 a él no se le había dado esa autoridad. Incluso cuando tenía 12 años lo vemos que está en el templo, pero lo admiran, pero ahí no se le ha todavía dado la autoridad. Él la recibe en el momento del bautismo de Juan. No sé si hay algún comentario al respecto, pero me llama mucho la atención esto. ¿Alguien le gustaría comentar sobre esta observación, esto que llama la atención? Bueno, a mí me llama la atención, ¿verdad? Estamos aprendiendo porque uno no, ¿verdad? Como que no analiza estos detalles que son temas, en realidad no son tan pequeños, son grandes. Estamos hablando de que los autores del Evangelio, ¿verdad? Lucas nos habla de su vida, un poco de su vida antes de los 30 años, nos habla de su nacimiento, también Mateo nos habla de su nacimiento, eh, pero no lo hablan como alguien con autoridad, no lo presentan así, sino que es
hasta los 30 años que ya se habla de eventos especiales en su vida donde se nota donde los autores quieren presentarlo como alguien con la autoridad de Dios. Si no hay comentarios, seguimos entonces con Juan Carlos Hernández. Juan Carlos, ¿estás ahí todavía? Sí. Sí, sí, aquí estoy, hermano. Ok, Y, hermano. Adelante, hubo adelante. un pequeño ahí, una pequeña confusión. La verdad, yo estudié este tema, el de la autoridad recibida del Padre. Ya, Eh, ya. Solo, bueno, pero también, digamos, sí lo enfoqué mucho a lo que es la enseñanza también. Entonces, digamos, voy a extraer algunos pasajes que anoté por ahí, algunas ideas también que entendí el texto, pero sí, ya me he enfocado en eso. Nada más quería agregar, Carlos, a lo que acaba de decir el hermano anteriormente. Eh, Hay una palabra creo que por ahí la leí, eh, que es que le podemos llamar una investidura divina. Y eso es lo que realmente Jesús recibió, una investidura divina de parte de Dios, de parte del Padre. No, eso él no se lo ganó como digamos, como hacían los fariseos, que se lo ganaban por una moral religiosa, que iban escalando y escalando. Jesús, él no se fabrica eso, él la recibe directamente de Dios. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención cuando estudié ese tema. Pero, O sea, bien, él no nació con esa autoridad. no, ni tampoco, digamos, es algo que él se iba, digamos que hizo, eh, como ese como créditos como los fariseos, sino que el Padre lo declara. En un momento dado, él lo embiste y lo declara, le da esa investidura divina. Ujú. Entonces, de, por algo él decía, ¿verdad? Que mi reino no es de este reino. También decía ¿cómo se llama? Que él estaba diciendo a quién le mandó. O sea, él respondía a quién le había mandado. Por ahí va el tema. Pero bueno, a lo que me compete, entonces yo estoy con el tema de Jesús enseña con autoridad. Me parece, a Carlos es el tercero, el que realmente me Correcto, tocaba. correcto, correcto. Ese Ok, es. esto sí, yo tengo unos extractos aquí, nada más voy a tener que estar pasando de página porque los tengo distanciados. Del mismo estudio que hice, ahí mismo lo voy a sacar. A mí, empezando por Marcos 1:22, que es como el que más toca esa parte, eso lo voy a leer aquí directamente. La Biblia dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí simplemente ya Marco está haciendo una diferenciación. Como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí ya él marca una diferencia. Ahora, Jesús enseñaba con autoridad porque la palabra que él enseñaba es lo que yo le decía, venía del Padre. Ahora, ¿qué es en ese tiempo y leyendo un poco el documento ahí, qué enseñaban los escribas? Enseñaban desde la ley, citaban las tradiciones, ellos reducían la fe a las normas de ellos, a las normas externas, digamos, ahí se reducía la fe. En cambio, vemos el contraste, por ejemplo, más adelantito, en Juan 7:16, ahí mismo Jesús lo dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, él estaba recitando ahí que él había recibido ya la instrucción de Dios para enseñar. Entonces, cuando él dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, ahí eso está ahí busca en Juan 7:16. Ahora, esa autoridad con la que Jesús enseñaba me llama la atención porque eso no venía de un sistema religioso como el de los fariseos, sino que más bien esa era la relación que él tenía con el Padre. De ahí venía esa autoridad que él tenía. Ahora, como lo mencionaba la vez pasada, me he estado metiendo un poco entre la ética y la moral. Entonces ahí hice digamos, algunos ejercicios entre la ética y la ética de Jesús y la moral de los fariseos. eh, y me llama la atención porque los fariseos promovían la moral externa, que era cumplir reglas, que ellos aparentaban tener justicia. Y por el contrario, Jesús enseñaba la ética del corazón, o sea, la intención era lo que él veía, la verdad, él veía el amor, eso era la esencia de Jesús. Ahora, si nosotros, ¿cómo podemos sustentar eso nosotros? Si nosotros leemos Mateo 15:8, ¿qué es lo que dice? Dice, este pueblo de labios me honra, pero pero su corazón está lejos de mí. Ahí vemos la ética de Jesús manifestada, ¿verdad? Ahora,
¿qué cuidaban los fariseos en ese tiempo? Cuidaban la apariencia. ¿Y Jesús qué es lo que hacía? Él transformaba el interior, claramente, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso es que más adelantito, más bien más atrás, en Mateo 5, en el famoso Sermón del Monte, cuando él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y eso, Carlos, me recuerda mucho un estudio que dio Kenneth aquí, ese, pero yo os digo, para mí es que Jesús está agarrando la moral de los fariseos, se la está despedazando y les está metiendo una ética mucho más elevada para decirles, esto es imposible, no lo pueden cumplir ustedes. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención. Ahora, eh, cuando Jesús, la autoridad digamos, de lo que Jesús enseñaba, ¿qué es lo que producía esa autoridad? Eh, Producía una manifestación, digamos, cuando Jesús enseñaba. Por ejemplo, lo vemos en Marcos 1:23. Eh, por ejemplo, ahí dice en Marcos 1:23, había en la sinagoga, bueno, ahí está hablando del hombre que tenía un espíritu inmundo. Entonces, donde quiero llegar es donde hay palabra con autoridad, ahí la hipocresía queda expuesta. El pecado ya ahí ya queda totalmente, ya no se puede disfrazar. Y el reino se manifiesta con poder. Es el ejemplo claro de Mateo 1:23. Ahora, para nosotros, digamos, este último extracto que estoy agarrando aquí, en el estudio que es, ¿cómo aplica para nosotros esto? Hay unos tres puntos que me gustaría compartir. Eh, la autoridad en la palabra. Yo me ponía a pensar, o sea, no viene, por ejemplo, de repetir versículos, de saber tantos versículos, no nace el legalismo, no, tampoco no es un tema como de imponer la palabra como un tema de moral, de controlar, sino más bien el principio final para nosotros digamos, esta autoridad de Jesús en nosotros, eso se recibe más bien en la autoridad. Yo creo que yo siempre he dicho, se vive con mucha coherencia, digamos, lo que se dice, lo que se hace. Eh, yo creo que eso se manifiesta sí o sí cuando nosotros hablamos desde el corazón, desde un corazón transformado. Entonces, hermano, yo nada más quisiera eh, terminar diciendo que lo poco que le pude leer aquí, Jesús enseñaba con autoridad, porque él no transformaba a las personas, digamos, que fueran correctas moralmente, por decirlo de alguna manera, sino que él transformaba corazones. Él transformaba corazones para que realmente fueran transformados. Entonces, conforme a sus enseñanzas. Eh, Esto es, digamos, es lo poco que podría extraer, hermano, así muy, muy rápido, la verdad, de de este tema número 3 que básicamente lo que hice fue eh, sacar un poco de lo que ya he estudiado el 2, pero esto es lo que podría extraer de lo poco que puedo estudiar. Perfecto, Juan Carlos, excelente. Bueno, en realidad estamos enfocados en los pasajes, ¿verdad? Y creo que citaste los pasajes que realmente sustentan el hecho de que Jesús tiene autoridad por la palabra, es decir, la palabra de Él por sí misma convence de que Él tiene autoridad, de que tiene toda la autoridad. Hay un pasaje que llama la atención también que está en Juan 7:46, que dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. De manera que cuando hablamos de la autoridad de Jesús en la palabra, en su palabra, ¿verdad? Estamos hablando de una autoridad que él no tiene que imponer. Es decir, él no tiene que esforzarse por lograr que la gente reconozca su autoridad por las cosas que dice. Simplemente él las dice. Él de una forma fresca habla como tiene que hablar Dios. Dice lo que tiene que decir como Dios diciéndolo. Y eso nos recuerda aquel pasaje
que está en Isaías capítulo 55, donde dice que mi palabra no vuelve a mí vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De modo que es admirable que nuestro Señor Jesucristo, al hablar su palabra misma, era muestra de que Él tenía toda la autoridad. Así que es muy importante que veamos estos aspectos en los evangelios que nos ayudan a comprender mejor por qué Jesús realmente se mostraba como un ser con toda la autoridad. Vamos a pasar ahora a Don Prantle. Era otro aspecto de la autoridad de Jesús, tiene que ver con la autoridad sobre el mal. Vamos a ponerle aquí a Don, vamos a ponerle... Adelante, Don. Aquí estoy. Muy bien, te escuchamos. Muy bien. Primero quiero decir que es un gran placer estar con ustedes en esta forma electrónica, la cual es posible en nuestro, en nuestra época. Una maravilla, pero también especialmente estoy agradecido con ustedes por el privilegio y estar conectado con tantos hermanos y hermanas en varios países, y sobre todo gracias a Dios por esta oportunidad. La parte que toca a mí es autoridad sobre el mal. Habla de exorcismos y la liberación como choque público entre reino y dominio enemigo. Me hace pensar en una presentación que estaba viendo esta mañana. Alguien nos puesto esta presentación. Habla acerca de un esquema de Mateo. Un esquema de Mateo se puede dividir en tres partes. Y las tres partes pertenecen a Cristo. Cristo como Mesías. Cristo como Maestro. Y Cristo como Emmanuel. O sea, son tres papeles de Cristo. El papel de Mesías o rey, podemos decir rey, del linaje de David. Y papel de profeta, maestro, o sea, profeta como Moisés o nuevo Moisés. Y en tercer lugar, papel de sacerdote, Emmanuel. Un cuerpo en que están unidos el cielo y la tierra. Dios con nosotros. Y yo creo que el papel de sacerdote es lo que necesitamos encontrar primero. Y luego pasamos a profeta y rey. Esta parte 4 del libro tiene el punto que es un significado teológico.
Es decir, que el significado que necesitamos no es solamente estar impresionado por el poder o los eventos de los exorcismos, pero ¿qué significa? Que nos diga acerca de quién es Dios, quién es Jesús, quién es Cristo Jesús. Estas señales son señales públicas y nos informan que el reino de Dios ha irrumpido el mal, el reino del mal, el reino de Satanás. Que Jesús posee dominio sobre poderes que esclavizan a las personas y desordenan la creación. Una frase que me impresiona mucho son estas palabras. Donde Jesús manda, el mal retrocede. Tenemos que pensar bien en estas palabras. Donde Jesús manda, el mal retrocede. Es una verdad bien importante y es algo que nos puede ayudar mucho en la vida. Cuando pensamos en esto, ¿cuál es lo que queremos? Queremos que el mal retrocede de nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que el mal retrocede. Cuando retrocede, donde Jesús manda. Esta idea es un choque. Es un choque entre el reino de Jesús y la cultura popular. O sea, la cultura corriente. Por ejemplo, si queremos tener matrimonios fuertes y bien y hogares donde los niños pueden aprender cómo ser buenos seres humanos, necesitamos que el mal retrocede. Y que el mal retrocede, tenemos que escuchar a las enseñanzas de Cristo, porque donde Él manda, el mal retrocede. ¿Qué dice? Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Es la enseñanza de Cristo. La cultura popular dice que no importa, puede tener relaciones sexuales con quien quiere, cuando quiere. Y viene el mal. Hay destrucción de matrimonios, destrucción de las vidas de los niños y corrupción de la sociedad en general. Pues es solo un ejemplo. Pasando a otra parte del estudio aquí, el reino trae liberación integral.
rescata a personas bajo opresión y anuncia que Dios está retomando lo que le pertenece. Eso es un parte importante de esta parte del libro. Yo creo que una de las pruebas públicas más importantes que también crea un choque público entre reino y la cultura popular es cómo podemos ser justificados. La cultura popular dice que solo podemos excusar unos a otros, pero no basta con que las personas nos digamos unos a otros que no somos culpables. Esa es la palabra de hombres. La palabra del hombre no es suficiente. Solo Dios puede exonerarnos, perdón. Solo Dios puede. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por la sangre de Jesús. Lo hace por la cruz. En la cruz, Cristo hizo su obra como sumo sacerdote y llevó su sangre en los cielos, en la presencia de Dios de parte de nosotros y de parte de todos los pecadores, todos. Entonces, quiero leer solo una escritura más. Creo que está pasando el tiempo, ¿verdad? Pero Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice, Él es resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Hablando de Dios, que Cristo es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo, fíjense, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos pecados. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, dos cosas. Una cosa importante, después de leer esto, se nota, Dios nos concede la gracia antes de aceptar la verdad. Antes de que aceptemos la verdad, Dios nos da la gracia. Si no fuera así, la gracia no sería gracia. Esta es la única manera de desarmar a nuestro acusador. Apocalipsis capítulo 12, que Satanás es el acusador, nuestro acusador. Pero por la gracia, por el trabajo de Jesús como sumo sacerdote, Él está desarmado. Y la otra cosa,
Si hasta el infierno tiene que someterse a Jesús, ¿quiénes somos nosotros para eximirnos de sus mandatos? Hasta el infierno tiene que someterse a Jesús. Los demonios, Satanás, todo. ¿Quiénes somos nosotros para eximirnos de sus mandatos? Yo sé, es un choque con la cultura popular, pero es la palabra de Dios. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. Gracias, Donald Prantl. En realidad, esa parte, esa sección es muy importante porque significa que nosotros entonces, posicionados en Cristo, estamos bien. El mal no puede tocar a aquellos que están en Cristo, porque Él tiene autoridad sobre el mal. Donde Cristo manda, el mal obedece. Amén. Es muy importante que nosotros estemos meditando sobre sobre lo que este material enseña, usando pasajes bíblicos como sustento. Vamos a pasar ahora a Henry. Henry Cabeza, por favor, autoridad para perdonar, el punto de quiebre. Hola mis hermanos, saludos, bendiciones. Bueno, me toca ese punto, la autoridad para perdonar, el punto de quiebre, habla sobre el punto de quiebre. Y antes de eso, lo que estaba diciendo ahorita mi hermano, es interesante porque habla de estos maestros de la ley, ¿verdad? Que ellos no veían como el perdón que Jesús hiciera el perdón de pecados, que Él lo hiciera, sino esto le corresponde a Dios, que es esto, ¿verdad? Esto le corresponde es a Dios y esta parte exclusiva de Dios. Y habla entonces de ese evangelio entonces que lleva, y voy a ver puntos interesantes, ¿verdad? Que lleva al punto donde esa autoridad deja de ser no solamente impactante, sino que se vuelve entonces, perdón, no, sí, no solamente impactante, sino que se vuelve explosiva, explosiva. Y entonces, y ellos ven esa parte donde Jesús declara perdón y hablan de eso, pues que el perdón toca entonces ese centro en la relación de Dios, que es solamente Dios y el ser humano. Y habla entonces de que esto es inevitable, que lo vemos en la parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que había sido esta parte insistente, de que solo Dios borra esa culpa. Y está confirmado en Isaías, ¿verdad? Lo había dicho, de que Dios borra esas rebeliones. Y en Isaías 43, 25 habla sobre eso. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Y es algo interesante que vemos, ¿verdad? Porque por amor a mí mismo, ¿qué indica? De un perdón, de algo que el ser humano no lo gane por mérito, sino porque nace de la propia naturaleza y de la misericordia de Dios. Al igual que borrar tus rebeliones, que requiere limpiar manchas o tachar una deuda de registro en una eliminación total y no simplemente parcial. Y cuando habla de no me acordaré, no se trata de un olvido involuntario, se me olvidó, no, sino de una decisión divina, es algo que trasciende más allá de lo humano, ¿verdad? Es la promesa entonces de no volver a sacar a relucir las faltas pasadas para condenar a la persona. Y seguimos entonces caminando por este punto 5, ¿verdad? También vemos en el Salmo 30 que habla de esa capacidad. En el Salmo 30 fue interesante porque es una oración, ¿verdad? Compenetrada. Y vemos entonces esa capacidad de ver, ¿verdad? Que si, quién es, hablando de quién es el que otorga el perdón, ¿verdad? Sino en que Dios, en nuestro Dios es que hay perdón, en que nuestro Dios es que hay perdón. Y vemos también entonces más adelante ese transformo, ese trasfondo, ¿verdad? Que va más allá,
que va más allá, en Marcos capítulo 2. Y Marcos habla de justamente de esa parte, que Jesús ve más allá. Jesús ve no solamente la parte de Marcos, sino ve a aquellos amigos que tienen esa fe de que Jesús los va a salvar. Y cuando ven toda esa multitud aglomerada, no hallaban por dónde entrar y entran hacia por la parte de arriba, bajan. Pero aquí Jesús ve la fe de ellos, dice el pasaje, ve la fe de ellos. Y cuando él comenta, bueno, primeramente lo que haces tus pecados son perdonados. Y los que estaban ahí, los escriba, oye, pero ¿quién el único que perdona es Dios? Este ya está hablando y trascendiendo a algo más fuera de lo común. Entonces, pero Jesús se da cuenta de eso. Ah, bueno, ok. No solamente tengo la autoridad de perdonar pecados, sino también, o sea, de hacer la parte física, de hacer los milagros. Levántate y camina, como dice en el pasaje. Eh, Habla de esos escribas presentes, de esa invasión de territorio de Dios y esa identidad y la autoridad. Y vemos a Jesús no solamente, ¿verdad? Mostrando autoridad, sino también identificándose. Y en Marcos 2:7 dice, ¿por qué habla así? Dicen los escribas. Blasfemia, dice. ¿Quién puede entonces perdonar pecados si no solo Dios? Y entonces habla también más adelante que este es el punto de quiebre, ¿verdad? Los escribas entonces aciertan en una cosa, solo Dios puede perdonar. Y me llamó la atención eso, ¿verdad? Que es solo Dios en quien podemos buscar ese perdón. Solo Dios es el que puede perdonar. Y a través de Jesús, claramente. Eh, Seguimos más adelante y en Marcos 2:9 dice que es más fácil decir al paralítico, y se parafraseó ahorita, ¿verdad? Tus pecados son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y camina. ¿Y qué pasó? Él se levantó, él caminó, pero ellos estaban viendo otra cosa. O sea, los escribas o los que estaban alrededor de ellos no veían más allá de lo que veía Jesús. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros hoy? El ver más allá, el ser también espirituales, así como Jesús, porque podemos llegar, ¿verdad? También a ser como Él, eh, para su gloria y para su honra, primeramente. Eh, Más adelante, ¿verdad? Ya terminando, dice de que une ese perdón con autoridad, la eusoxia. Eh, eh, Vi que se venía hablando y comentando desde el primer punto, ¿verdad? Segundo punto, tercer punto. Pero justamente viene como afirmando, ¿verdad? Que Jesús es la autoridad, también, pero también da perdón. Perdón con autoridad. Eh, y esto declara también, bueno, habla también más adelante que el Hijo del Hombre posee autoridad en la tierra para perdonar pecados. Eh, Habla de esta historia de testigos. Miren, mi hermano, el fin de todo, y lo veo, y también me pareció muy interesante, que dice que habla de ese perdón invisible, que queda respaldado por la restauración visible. Y esto es lo que vimos en Marcos 2, Marcos capítulo 2. Ese perdón invisible, tus pecados son perdonados. Y entonces viene respaldado, ¿verdad? Por esa restauración visible, la restauración física. No porque perdón se necesite o porque necesite pruebas para ser real, sino porque Jesús está mostrando públicamente, como dice acá, el carácter y su autoridad. El Señor les bendiga. Gracias, mi hermano Carlos. Gracias, Henry. Entonces tenemos claro en esta sección que Jesús tiene autoridad porque Él puede absolver, Él puede exonerar al ser humano de todos sus pecados, al igual que Dios, y por lo tanto, si tiene autoridad para perdonar, es de Dios de quien la tiene.
y por lo tanto en Él está Dios mismo perdonando pecados. Ahora vamos a pasar a Humberto, que nos va a hablar sobre la autoridad sobre la Torá y las instituciones, sábado, pureza, mesa y templo. Buenas tardes, hermanos. Dios con ustedes. Pues se me ha asignado el tema de autoridad sobre la Torá y las instituciones. Por ejemplo, el sábado, la pureza, la mesa, el templo. Yo puedo incluso agregar el altar del sacrificio, la mesa de la propiciación, el candelebro, el altar del incienso, el propiciatorio, el arca de la alianza. Resulta que Cristo no solo sana y no solo perdona, sino que también reordena y reordena lo que se creía intocable. Lo que se creía intocable era la Torá. Quiero aprovechar entonces, aunque espero no difuminarme, y explicar someramente qué es la Torá, en una forma de hecho sucinta. O mejor dicho, ¿qué contiene? Pues ya sabemos que la Torá es instrucción, es enseñanza y es dirección. La Torá es conocida por Pentateuco, que eso no es más que 5 cajas y en cada caja estaban los primeros 5 libros de la Biblia. En una caja estaba el rollo de Berechit, en la otra caja estaba el rollo de Shemot, en la otra caja estaba el rollo de Baikra, en la otra Bamidar y en la otra Devarim. Simple, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pues esta Torá no tenía, como a veces podemos creer, o como a veces puede creer muchísima gente, 10 mandamientos. Pues hombre, la Torá contenía 363 mandamientos. De esos 363 mandamientos, 248 eran obligatorios. Eran acciones a realizar. Y 365 eran prohibiciones. Quizá me equivoqué en el número de 300, parece que son 663. Pero ahí usted sume 248 y 365. La base entonces de estos 613 mandamientos, ahora sí creo que ya me ubiqué, son los 10 mandamientos. La base de los 613 son 10. Ahora, estos mandamientos debemos de recordar, hermanos, que estaban distribuidos en estatutos, en decretos, en preceptos y en juicios, que no es lo mismo. Quizá abuse y hable un poquito de ellos. Sabemos nosotros que mandamiento es una orden que Dios le da al hombre. Mandamiento. Dios es una orden que Dios le da al hombre. Bueno, pero si los mandamientos están divididos en estatutos, pues hombre, ¿y entonces qué es estatuto? Estatuto es un mandamiento
que tiene una orden estricta a seguir. Te doy un ejemplo. La Pascua. La Pascua es un mandamiento, pero llamado estatuto, porque tenés que seguirlo al pie de la letra. Ya hay un día, ya hay una hora, ya hay un tipo de animal. Eso es un estatuto. Bueno, ¿qué es un decreto? Decreto también es un mandamiento, solo que este mandamiento no tiene lógica para la razón humana, pero Dios lo ordenó y tenés que cumplirlo. Y punto. Verbigracia. Las mujeres cuando andaban menstruando no podían ir al tabernáculo, mucho menos al templo. ¿Por qué? La razón humana, yo no entiendo por qué, no sé ustedes, pero Dios así lo había ordenado y punto. Eso es un decreto. ¿Qué es un precepto? Un precepto es un mandamiento, pero es una prohibición. Son aquellos que comienzan con no, sale fácil. Entonces, dentro de los 10 mandamientos, parece que el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 2 son mandamientos, pero son más preceptos, porque comienzan con no. No matarás, no dirás falsos testimonios. Y nos falta el juicio. El juicio también es un mandamiento. Pero cuando este mandamiento se convierte en juicio, es cuando la Torá no especificaba qué hacer en ciertas situaciones. No estaba especificado, y entonces, ¿qué hacemos? Hombre, este caso se llevaba al Sanedrín o a los ancianos y ellos emitían un juicio y tenías que cumplirlo. Estamos hablando de la Torá. La Torá, entonces, después de haberles dicho lo anterior, tenía 3 secciones. La sección sacrificial, la sección judicial moral y la sección ceremonial. Ya sabemos que en la sección sacrificial estaban los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios de paz, los sacrificios del pecado, los sacrificios por expiación. Ya sabemos que la sección judicial era que Dios quiso darle al pueblo algo diferente de las otras naciones en asunto de alimentación, de sexualidad, de la propiedad, de la honestidad y de la justicia. Y ya sabemos que la sección ceremonial eran las famosas 7 fiestas. De estas 3 partes de la Torá, la primera y la última, es decir, la sección sacrificial y la sección ceremonial, se cumplían estrictamente en el templo. Así estaba entonces el status quo cuando de repente aparece Cristo y reordena, reinterpreta y cambia. Les cambia el sábado. Les dice, yo soy el Señor del sábado. Les dice, yo soy el cumplimiento de la Torá. Por eso es que sanó y perdonó en sábado. Y en cuanto a las normas higiénicas, la famosa dieta levítica les dice que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina, sino lo que sale. Es la santidad interna, entonces, la que vale, no la externa. Les dice que él aplica misericordia, pero misericordia de entrañas, es decir, misericordia de corazón. Ya casi terminó, denme un chance, pues no, espero no estar abusando. Jesús entonces tiene sobre la Torá todo lo que se ha estado hablando anteriormente, la famosa exousia,
Jesús tiene entonces toda la autoridad, el poder legítimo para decirles a los judíos, quizás lo voy a parafrasear, me sale más bonito. El poder del templo no lo tienen ustedes, ni los sacerdotes, ni el sumo sacerdote, ni el Sanedrín. Yo lo cambio, porque ahora yo soy el templo. Incluso se los voy a destruir y les voy a desarticular el judaísmo ceremonial y sacrificial. Esperaron 40 años para entender, porque en el año 70 ese templo se destruyó, llega a su fin. Y con razón Pablo dijo que la ley, la Torá, fue el pedagogo para traernos a Cristo. Y Pablo también dijo, el fin de la Torá es Cristo. Muchas gracias. ¿Y cómo se aplica eso hoy? Mira, me hago la pregunta, tratando de comprender cómo nosotros hoy podemos estar todavía sin entenderlo, que la autoridad la tiene Cristo, no el patrón, no la idea que tenemos nosotros de la norma, de lo que según nosotros debe hacerse como iglesia, que tenemos que estar atados a ciertas normas que alguien cree que pues tienen autoridad sobre nosotros, cuando no es así, es Cristo quien la tiene. Cuando Cristo está en el corazón de cada persona, entonces, así como Jesús tenía autoridad sobre la Torá, también la tiene sobre el patrón que nosotros podemos estarnos inventando. Muy bien, gracias hermano Humberto. Y vamos a pasar ahora a eh, Karina, que tiene el tema de autoridad que se delega. Jesús concede autoridad a discípulos. Adelante, Karina. Buenas tardes. Eh, bueno, hasta aquí él dice acá, hasta aquí el Evangelio ha mostrado una autoridad que no se explica como mera influencia humana. Jesús enseña con exousia, que significa autoridad, derrota el mal, perdona pecados y reordena instituciones de Dios, como lo había dicho el hermano. Sábado, pureza, mesa, templo. Pero si esa autoridad revela a Dios, entonces surge una pregunta inevitable. Para el lector sincero, ¿se trata de una autoridad cerrada en la persona de Jesús como un fenómeno irrepetible? ¿O esa autoridad crea un pueblo que participa de su misión? La respuesta del Nuevo Testamento es clara. La autoridad de Jesús no se queda en Jesús y yo. Él forma discípulos, los envía y les concede una autoridad real para la misión, pero esa autoridad nunca es autónoma, es derivada, dependiente del Señor resucitado. Precisamente ahí se revela como reina Dios. No solo interviene, también convoca, comisiona y sostiene a un pueblo enviado. Cuando estaba leyendo yo esto, me estaba acordando yo de cuando estaba yo en la universidad. Eh, por ejemplo, está la autónoma, la Universidad Autónoma de Honduras, eh, y está la pedagógica. Ambas universidades son públicas, pero la universidad en la que yo estaba, o en la universidad que yo estudié, no tiene autonomía. La autónoma sí. La pedagógica depende de la autónoma. Y la autónoma no la rige nadie, es autónoma. Pero ella es la que rige las demás universidades dentro del país. La universidad pedagógica, por ejemplo, mi título no lo puedo avalar a menos de que me lo autorice la autónoma. Y si yo quiero sacar una maestría,
tengo que, por fuerza, tiene que autorizarme la autónoma a mi título o validarme mi título. Bueno, el punto de partida no es el envío, sino la formación. Marcos resume el diseño de Jesús al escoger a los 12. Primero, para que estuviesen con él. Luego, para enviarlos. Antes de hablar de autoridad delegada. Marcos pone la comunión con Jesús como condición de la misión. Y entonces sí, aparece la autoridad como don para tarea concreta, predicar y enfrentar el mal. Bueno, lo pongo desde el punto de vista del magisterio, pues cuando estaba estudiando en la casa, en la escuela normal mixta, que es la casa, es el colegio de maestros, nos mandaban siempre en grupos a dar clases, a observar. Primero observábamos cómo impartían clases los maestros y luego nos tocaba a nosotros y ese era el turno. Y lo hacíamos en grupo. Íbamos una semana completa a dar clases en grupo. Y estableció, dice aquí y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, 14, 15. Entonces, ellos tuvieron el ejemplo de Jesús, los 12, y luego los enviaba de 2 en 2. Lo mismo sucede. Esta frase es teológicamente densa, dice. La autoridad no nace del temperamento de los discípulos, ni de su capacidad natural, ni de su rango social. Nace de la decisión de Jesús y se ejerce bajo su presencia. Estar con Él y ser enviado por Él, la iglesia, desde el inicio, no es un club de admiradores, es una comunidad de enviados. Y lo que se delega no es prestigio, sino potestad para una misión que anuncia el reino y confronta el mal. Permítame, hermano, que me está llamando mi madre. Vas bien, Karina, vas bien. Gracias por la participación. Me gustan los ejemplos que estás dando de tu propia vida. Así que te damos tiempo. Eh, es muy importante lo que dice Karina de que así como Jesús los envió de dos en dos, eh, bueno, dice que los envió a predicar, que tuviesen autoridad. A ella también se le dio autoridad para enseñar, para cuando iba como observadora de las clases, cuando estaba recibiendo preparación. Siga, Karina. Dice, bueno, y confronta el mal. Marco vuelve a mostrar esta dinámica cuando Jesús envía a los 12 de manera práctica. El envío no es abstracto, sino encarnado. Van de 2 en 2, reciben autoridad sobre espíritus inmundos, predican arrepentimiento y acompañan su mensaje con acción de liberación y sanidad. La autoridad delegada aparece como una extensión del reino. Y dice, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero el mismo pasaje aclara el carácter derivado de esa autoridad. Jesús les da instrucciones que los colocan en dependencia. Y entonces me pongo yo a pensar, la autoridad, probablemente yo daba clases, pero la autoridad del aula mía era la maestra encargada del grado. Y la autoridad de la maestra es la directora del centro educativo. Entonces, dice,
en dependencia. Y mi autoridad en el colegio era mi maestra de práctica, que ella es la que me decía cómo lo tenemos que hacer, ella nos daba los grados, todo, y así. Entonces, ¿qué los colocan en dependencia? No se trata de construir una marca personal, sino una misión sostenida por Dios. Van ligeros sin asegurar el control, con un estilo que obliga a confiar, y esa dependencia es parte de la teología de la autoridad. La autoridad del reino no opera como dominio humano, sino como servicio bajo el señorío de Cristo. Lucas amplía la escena con el envío de los 70 o 72. Lo significativo no es solo el número, es el principio. El reino no se limita a un círculo pequeño. La misión se expande, pero la autoridad sigue siendo derivada. Lucas conserva el anuncio central: el reino se ha acercado, y cuando regresan felices por la victoria espiritual, Jesús corrige la interpretación para que no confundan autoridad con gloria personal. Les recuerda que la autoridad es real, pero su fundamento de gozo no es poder, sino pertenencia a Dios. Y algo que se me viene a la mente es cuando el rey Asuero dio un decreto que manipulado por Amán, de que tenía que matar a todos los judíos. Entonces, eh, eh, ahí vi yo que él no tenía autoridad absoluta, porque no pudo quitar ese decreto que él mismo había puesto. Entonces, aunque él era el rey, no era una autoridad absoluta, porque no pudo quitar la ley, pero Dios sí pudo. Si Dios hubiese sido rey, estoy segura que sí lo hubiese podido quitar. Entonces, eh, eh, el ser humano muchas veces puede pensar que él es la autoridad máxima, o el presidente puede pensar, yo soy la autoridad máxima, pero la autoridad absoluta siempre va a ser Dios. O sea, siempre tenemos que recordar que Dios, nosotros los cristianos, cuando vamos a evangelizar y ganamos almas para Cristo, no somos nosotros, sino que es por Él que nosotros ganamos esas almas, y es para Él. Entonces, nos sentimos gozosos a veces cuando llegan más hermanos a la congregación, pero no es que yo lo hice venir, no, es Cristo quien lo hace. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ahí se ve la medicina contra las dos enfermedades comunes: la autosuficiencia y la embriaguez espiritual. La autoridad delegada puede ser malinterpretada como yo soy alguien. Jesús corta eso de raíz. Si hay potestad para la misión, pero el gozo no está en mandar, sino en pertenecer al Padre, la autoridad verdadera en el reino no produce vanidad, produce gratitud, reverencia y humildad. Este patrón de autoridad derivada no aparece como una idea improvisada en el Nuevo Testamento. Está en continuidad con el marco profético de misión por el Espíritu. Isaías había anunciado un enviado ungido por el Espíritu con palabras y obras para restaurar. Esa misión no nace de un deseo humano de protagonismo, sino del Espíritu del Señor sobre el ungido. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a proclamar libertad a los cautivos,
a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Los evangelios presentan a Jesús como el cumplimiento de esa misión, pero lo decisivo para esta sección es que Jesús, al formar y enviar discípulos, extiende esa lógica un pueblo que participa. Bueno, esto es bastante extenso. De la misión del ungido, no en igualdad con él, sino bajo él. La iglesia no inventa su tarea, la recibe. Todo esto alcanza su forma más clara después de la resurrección. Antes, los discípulos reciben autoridad para actos y anuncios específicos dentro del ministerio terreno. Después la misión se universaliza y se enraiza explícitamente en la autoridad total del Cristo resucitado. Mateo no permite que la iglesia se extienda a sí misma como una organización paralela a Jesús. Todo parte de una declaración. La autoridad pertenece a él y el envío de la iglesia fluye de ahí. Es decir, él es la máxima autoridad. Inclusive porque hay unas personas que piensan que los pastores son la autoridad. Sí, son autoridad. Los pastores, he estado comunicándome con una persona que es de la iglesia bautista. Ella quiere empezarse a congregar, bueno, no se dividió su iglesia y no tiene ya congregación. Entonces, ella me ha estado pidiendo información sobre la iglesia de Cristo. Entonces ella me dice que el pastor tal, el pastor hizo una nueva iglesia y entonces le digo yo, nosotros no tenemos pastores, le digo. ¿Por qué? No tenemos pastor, le digo yo, porque el pastor de nosotros es Cristo, le digo. Porque ella pues, dijo así como que la iglesia del pastor tal, como que la iglesia era del pastor. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y luego están los ancianos, luego se dividen diáconos, evangelistas, predicadores, maestros. Entonces, tenemos que recordar que siempre quien va a estar arriba es Cristo. Hay 3 elementos que conviene, bueno, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay 3 elementos que conviene subrayar. Primero, la autoridad de la misión no está en los enviados, sino en el enviador. Toda potestad pertenece al Hijo. Segundo, la tarea no es solo convencer gente, sino hacer discípulos, bautizarlos e instruirlos. En obediencia, la autoridad de Jesús genera una comunidad que vive bajo sus mandamientos. Tercero, la promesa de presencia, yo estoy con vosotros, muestra de nuevo el carácter derivado. La iglesia no opera por ausencia del Señor, sino por su presencia. La autoridad delegada nunca es independencia, es misión acompañada. Juan ofrece un paralelo con un énfasis profundamente teológico. El envío de los discípulos se modela sobre el envío del Hijo por el Padre. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo envía a los suyos. Y en esa comisión aparece el Espíritu como el aliento divino que capacita y el anuncio del perdón como parte de la misión. No significa que la iglesia posea el perdón, significa que la iglesia es portadora del mensaje y del veredicto del Evangelio bajo la autoridad del Señor. Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis, los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Este pasaje conecta directamente con el corazón del capítulo, la autoridad para perdonar, que en Marcos 2 estalló como un punto de quiebre en la persona de Jesús, ahora aparece en la misión de la iglesia como autoridad derivada. El pueblo de Jesús anuncia el perdón de Dios en Cristo, y su anuncio no es mera opinión, sino proclamación con consecuencias porque está ligado al Espíritu y al envío del resucitado. No se trata de que la iglesia no se convierta en dueña del perdón, sino de que Dios reine salvando por medio del evangelio predicado por testigos enviados. Porque hay muchas veces que las personas están predicando, te voy a predicar, te voy a hablar del evangelio, y no están hablando del evangelio, hablan de su propia vida, de lo que Dios ha hecho en su vida, pero ese no es el verdadero evangelio. De aquí se desprende una conclusión crucial para buscadores sinceros. La autoridad de Jesús no fue para crear espectadores, fue para crear discípulos enviados. Y eso también revela a Dios, revela que Dios no reina como un déspota distante, sino como Padre que envía al Hijo y como Señor que por su Espíritu forma un pueblo para bendecir a otros. El reino llega con autoridad, sí, pero esa autoridad se expresa como liberación, perdón, verdad y misión. Por eso, la respuesta adecuada a Jesús no es solo admirarlo, ni siquiera solo beneficiarse de su poder, como antes mencionaba el hermano, que solo lo ven como proveedor, solo lo ven como a Dios, como a Jesús, como alguien del cual pueden beneficiarse. Pero yo no veo a Jesús como eso, sino que lo veo como mi amigo. A Dios lo veo como mi padre. Y, y yo siempre les trato de mencionar, decirle a los niños en la dominical, ustedes no tienen, ustedes tienen que amar a Dios. Es que se metió un micrófono. Ya está apagado. Adelante. Les digo yo a los niños, ustedes tienen que amar a Dios, porque Dios, ustedes aman a sus padres, les digo yo. Ellos me dicen sí, y Dios es nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos que amarle, porque Él nos amó primero, les digo. Entonces, por eso la respuesta es creerle, obedecerle y unirse a su misión bajo su señoría. Yo creo que hasta aquí me quedo, hermano. Gracias, Karina. Me quedó muy claro entonces que cuando vamos a la misión vamos con su autoridad, pero sigue siendo la autoridad de Él. Hay una sección que la tiene Juan Carlos García, pero no lo tenemos aquí presente. Básicamente lo que dice es que el hecho de que Jesús tenga autoridad, eso no destruye el monoteísmo. El monoteísmo, es decir, la idea de que hay un solo Dios, sigue siendo poderosa, sigue siendo fuerte. Eh, y vamos a pasar entonces a Lisanca con el tema autoridad que desemboca en culto, invocar y confesar a Jesús con Dios. Adelante, Lisanca. Gracias, hermano Carlos. Bueno, como ya hemos visto, se escucha bien, ¿verdad, hermano? Perfectamente. Gracias. Como ya hemos visto hasta ahora en las sesiones anteriores, ¿verdad? La autoridad que se ha reflejado ya, la autoridad divina. Ahora vamos a ver en esta sección la autoridad que desemboca en culto, invocar y confesar a Jesús con Dios. Vemos en esta sección que en la lógica bíblica el culto es el termómetro con que se mide a quién se reconoce como Dios. Ya que la autoridad de Jesús funciona como la autoridad de Dios, pero en acción, dicha autoridad termina desembocando en devoción como conclusión teológica. Es decir, si Jesús hace lo que solo Dios puede hacer, la gente va a terminar tratándolo como Dios. En el Antiguo Testamento, invocar el nombre, esa frase, invocar el nombre es lenguaje de adoración, dependencia y refugio. Lo vemos en Joel, que aparece formulado como promesa de salvación ligado al acto de invocar al Señor. Esto lo vemos en Joel
capítulo 2, versículo 32, que dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Asimismo, el salmista, con la misma lógica, describe su clamor como invocación en el Salmo 116, 4, que dice, entonces invoqué el nombre de Jehová. Hasta aquí entonces vemos que el pueblo de Dios invoca a Yahvé. Y en el Nuevo Testamento se toma este mismo lenguaje y se le coloca alrededor de Jesús. Por eso entonces vemos a los primeros cristianos invocando, confesando y orando con referencia a Jesús sin abandonar la parte del monoteísmo. Esa invocación se hace como algo cristológico, ¿verdad? El señorío de Dios es manifestado y reconocido en el señorío de Jesús. Vemos aquí hasta ahora como puntos clave el culto como indicador de quién es reconocido como Dios. También vemos de la autoridad a la devoción y vemos la importancia de invocar. Es decir, eso posiciona a Jesús en el mismo plano del Señor. Vemos también, hermanos, que por eso Pablo describe a la iglesia por devoción cuando dice los que invocan y sobre todo por el nombre invocado. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 2, dice, con todo los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es de resaltar entonces que invocar el nombre pertenece al campo de lo que se hace con Dios. Como vemos luego, esta devoción incluye oración directa, por ejemplo, en Hechos 7, 59, 60, durante el martirio de Esteban. Allí vemos dos aspectos a resaltar, ¿verdad? Se dirige a Jesús en su clamor final. Primero, Esteban invoca el nombre de Jesús. Y segundo, él clama por perdón. De esta manera, ¿verdad? Está mostrando que Jesús ocupa un lugar donde se recibe vida, se entrega el Espíritu y se espera justicia y misericordia. Pablo deja ver esta misma práctica en fórmulas litúrgicas como bendiciones, invocaciones y confesiones. Aquí vemos en este texto, también nos habla se apoya en el historiador Larry Hurtado para señalar que esta inclusión de Jesús junto a Dios como fuente de bendiciones ocurrió muy temprano en la historia del cristianismo y no tuvo controversias dentro de las comunidades. Incluir a Jesús con Dios no se trata de reemplazar a Dios, sino de reconocer que la experiencia de salvación, justicia y misericordia que antes se asociaba solo con Yahvé, ahora se recibe y se vive a través de Jesús. Entonces vemos que también que según Hurtado, dentro de las primeras 2 décadas del cristianismo, era común incluir a Jesús con Dios como fuente de las bendiciones invocadas y solicitadas en la vida devocional, ¿verdad? Además de invocar, los cristianos también confiesan. Eso lo vemos actualmente, ¿verdad? Nosotros como cristianos. Y en el Nuevo Testamento es un acto público de lealtad y adoración, como lo establece Pablo en Romanos 10, 9, que dice, vamos a ver, lo tenemos acá. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y también eso lo remata citando la lógica de Joel, aplicándola a la confesión del Señor Jesús en Romanos 10, 13, más adelante, ¿verdad? Que dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Perdón, ese es en Romanos 12, 13. Esta dicha confesión está entonces vinculada a la obra del Espíritu, ¿verdad? Como está señalando allí. Aquí vemos entonces la estructura trinitaria de la devoción cristiana primitiva. Primero, el Espíritu capacita la confesión. Jesús es confesado como Señor. Y tercero, Dios, el Padre, es reconocido en el acto mismo. En conjunto, la autoridad de Jesús se convierte en el centro de la vida de adoración. La iglesia incluye a Jesús porque su autoridad obliga a decidir quién es Él. Si Él perdona con prerrogativa divina, reina sobre poderes que esclavizan, reordena el acceso al Dios Santo y resucita como Señor, la respuesta es invocación, confesión y obediencia. Esto es todo, hermanos. Dios les siga bendiciendo.
Adelante, hermanito Carlos. Gracias, Elisanka. Perfecto, hermana. Es muy bueno. Esa sección tiene mucho que ver con el tema de orar a Jesús, de invocarlo. En realidad nosotros nos puede parecer extraño que Esteban le habla a Jesús en Hechos 7. Y nosotros, por lo general, siempre decimos Padre, hablamos a Dios Padre en el nombre de Dios Hijo. Muy poco hacemos oración a Jesús porque nos puede parecer extraño, pero es un tema que todavía hay que estudiarlo más para entender cómo debe ser nuestra oración. Y la última sección tiene que ver con lo que significa Jesús. Entonces, ¿qué significa Jesús? Porque Jesús como ser, como Cristo, como el Hijo del Dios viviente, es una idea que en el momento que se está dando no significa, es decir, lo que significa hoy no es lo mismo que significa para ellos. Para nosotros esa idea ya se ha atenuado, esa idea se ha diluido demasiado. Ya nosotros no estamos entendiendo realmente 2000 años después qué significa Cristo, qué significa que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? ¿Qué significa que Jesús tiene autoridad? ¿Qué significa eso? Para muchas personas hoy que no se toman el tiempo para ver el testimonio de Jesús, no se ubican en los zapatos de las personas para quienes confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era peligroso, era peligroso. Hoy no es peligroso porque ya no significa lo mismo. Entonces, el reto que tenemos es tratar de comprender qué implicaciones debe tener en nuestra vida, en nuestra forma de ser. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa que Jesús tiene toda autoridad? Si Él tiene toda autoridad, ¿cuánto está Él reinando en nuestras vidas personales a la hora de la hora? ¿Qué significa Jesús para nosotros? Porque me temo que el Jesús que la gente ve hoy es un Jesús atenuado, es un Jesús inocuo, es un Jesús que no tiene efecto en la transformación de ellos o ellas. Y puede pasarnos mucho en la iglesia también, que muchos de nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo, pero somos nominalmente la iglesia de Cristo, pero no somos de Cristo. A la hora de la hora no somos de Cristo, no pertenecemos a Él porque no estamos viviendo una vida que refleje que Él es el que está reinando en nosotros. Así que este es el propósito de estas clases. El hermano Luis Pedraza está ahí con nosotros. A él yo le envié el material y estoy seguro que tiene algo que decirnos como cierre para esta sesión número 3 de Jesús el Cristo. Adelante, Hermanos, un saludo desde el fondo de mi corazón para cada uno de ustedes. Les amo intensamente por la decisión que ustedes han tenido, no solamente de obedecer al Señor Jesús, como está hablando el hermano Carlos, sino de aprender y de ver cómo podemos afilar nuestras espadas cada día más para ser guerreros en las manos, herramientas preciosas en sus manos. Carlos, tú tienes razón en eso, pero hay algo que me llama la atención maravillosamente, y es que el otro día se juntaron más de 500 pastores evangélicos en Israel para decirle: Netanyahu, estamos contigo, tú eres el pueblo de Dios. No, yo tengo amigos judíos a quienes respeto, tengo amigos hebreos a quienes respeto como personas, como individuos, como amigos, pero no tenemos el mismo carácter, no tenemos el mismo sentir. Para ellos Jesús era un profeta, el último profeta, otro profeta. Para mí Jesús es el plan de Dios para la humanidad. Desde el mismo comienzo del Génesis, Dios tenía un propósito para el hombre, vida eterna. Luego, el mismo hombre lo destruye. ¿Cómo lo destruye? Con su incapacidad de obedecer. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros ya en los últimos tiempos tenemos la capacidad de obedecer, saber quién es Jesús. Jesús es todo para mí. Jesús es mi Señor. Jesús es mi amor. Jesús es el sentido de mi vida. Jesús es quien guía mi vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos vivido nosotros y para quién vivimos? ¿Vivíamos cómo? ¿Hemos cambiado?
vivíamos como hemos decidido entregarnos al Señor en cuerpo y en alma. Y cuando usted se entrega al Señor, hay que decir como Pedro, Señor, yo no sé, tú lo sabes todo. Y muchas veces nosotros mismos nos sentimos impotentes, como me imagino que se sienten los hermanos en Venezuela ahora con toda esta situación. Pero hay algo grande, y lo grande es que Dios está en cargo. Hay algo grande, y es que Jesús está cuidando por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus hermanos. Jesús es la solución no solamente para el pecado, es la solución para el hombre. Jesús es la esperanza para cada uno de nosotros de vivir plena, de tener vida plena y vida como Dios quiere. Nosotros no tenemos una idea de lo que es la vida plena. Hay una mariposa que nace a las 6 de la mañana y muere a las 6 de la tarde. ¿Qué puede saber esa mariposa de la noche que nunca conoció? Nos pasa lo mismo a nosotros. Desconocemos qué es lo que es el seguir a Jesús. Desconocemos el significado real de estar con Jesús. Y ahora le seguimos por fe, pero un día vamos a verlo. ¿Cuándo? Cuando descienda la nueva Jerusalén. No cuando venga Netanyahu y rompa la capilla principal de los musulmanes y instale el nuevo templo. No, él va a venir, la nueva Jerusalén va a venir del cielo como una novia preparada. Y nosotros vamos a subir para estar con él siempre. Ahora, si hay gozo grande, cuando usted llega, está fuera de la familia, y usted pasa tiempo, 2, 3, 4 años, cuando usted llega a su casa, a su barrio, a su familia, se le salen las lágrimas a sus seres queridos. Se le salen las lágrimas, pero no de dolor, sino de placer. Y nosotros todos vamos a llorar, hermano. Vamos a llorar de placer ese día que nos encontremos cara a cara con Jesús. Hoy le seguimos por fe. El día va a venir cuando, fíjense bien, márquense ustedes cada uno, lo vamos a encontrar. Esté seguro, no se mire el defecto, busque, trabaje la forma, pero sí les digo algo, la solución para esta humanidad perdida es Jesús. Y se lo digo a los hermanos en Cuba. Cuba está viviendo unos tiempos terribles. Terribles. Ahora, independientemente de esos tiempos terribles, yo les estoy predicando a los hermanos. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza en Jesús. Jesús es la solución. Y vienen y me preguntan, ¿qué tú crees de fulano? Los gobernantes. A mí no me dice nada. Yo lo que sí sé es que el control de mi vida, quién la tiene y por qué la tiene. La Biblia me dice a mí, no hables mal del rey ni en lo profundo de tu recámara. Los reyes son puestos por Dios. Entonces no me toca a mí juzgar y mucho menos a mis hermanos. A mí lo que me toca es compartir la fe. A mí lo que me toca es amar a cada uno de ustedes. A mí lo que me toca es decir como Pedro, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y les digo más, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesús, porque somos sus seguidores, aunque no lo veamos, somos sus seguidores. Y esa es la gran belleza del cristianismo, no del judaísmo. No espere nada de la Israel actual. No se equivoque. Jesús, la nueva Jerusalén, va a descender del cielo, no va a venir de abajo de la tierra. De abajo de la tierra lo que puede venir es infierno, pero del cielo va a descender la nueva Jerusalén y ahí vamos a estar nosotros, hermanos. Y ustedes van a ver, como dice la palabra, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto. Y es el mismo placer que usted siente cuando yo llego allá y mis hermanos me ven y lloran, mi familia. Y el deseo de tocarte, porque ellos quieren tocarte. Yo me imagino que nosotros como latinos tenemos el sentido del tacto y abrazamos y somos abrazadores. Y los latinos somos besucones, porque no hay persona latina, sea mujer, niño, hombre, que no te abrace y te bese. Entonces,
Un día, ese día, Jesús nos va a levantar, hermano, y lo primero que te va a hacer es te va a espantar un beso en el medio de tu cabeza para que sepas que tu fe no ha sido en vano. Muchas gracias, Carlito. Gracias, hermano Luis. Gracias por el don que Dios te ha dado para hablar de una forma que nos llega. Y, hermano, es el tono de voz que usas, el don especial de elocuencia que Dios te da, hermano. Vamos a estar entonces terminando con una oración. Gracias a todos por haber participado. Hoy estuvo por primera vez el hermano Don Prantel y estamos muy contentos de que él haya podido compartir con nosotros. Esperamos verlo de hoy en 8 nuevamente, que ya pueda poner la cámara también y poner el nombre de él en lugar de Zoom User. Vamos a terminar con una oración. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos porque en este momento hemos podido reflexionar bastante sobre quién es Cristo, la autoridad que Él tiene. En el nombre de Él llegamos a ti, Dios Padre, entendiendo que a Él le has dado toda autoridad en los cielos y en la tierra para que nosotros podamos ir y hacer discípulos. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender más profundamente quién es Cristo realmente para poder ser miembros de su iglesia, para que nuestro conocimiento de Cristo sea profundo, sea un conocimiento que tenga efecto en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo esto hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Gracias a todos por su participación. Nos invitamos para la sesión número 4 de hoy en 8, Dios mediante. Carlito, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana, ¿a dónde vas a estar mañana? Rocky me va a llevar para dónde, Rocky. Saludos. Zaira. Ok, tal vez te vea por ahí. Muy bien. Claro, hermano. Hasta luego. Ok. A todos. Adiós, hermano. Dios los bendiga. Hello. Bendiciones, hermanos.